Yo le voy a pedir, los que se quedan acá conmigo, vamos a Segunda de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a meditar desde el versículo 1, pero en realidad solamente vamos a ir ahora al versículo 7. Al versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Amén. Así que se ponen en pie cuando todos lo tengan. Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Todos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hasta ahí vamos a leer. Incline su rostro en esta. Padre, gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a través de esta palabra, Señor. Habla a nuestros corazones. Señor, revélanos tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. Que podamos recibir hoy, Señor, lo que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Y los que estamos acá salgamos, Señor, con un alimento espiritual. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, seas tú obrando mientras estamos exponiendo esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Así que pueden tomar sus lugares. Y estaba yo viendo un poco, quería traer un tema acerca de la cosecha, algo de que tenga que ver con los que hoy van a recibir su certificado del discipulado. Pero el Señor ponía esto en mi corazón, algo muy fuerte. En una ocasión estuve compartiendo acerca de esto, pero el Señor hablaba a mi corazón esto muy fuerte, porque muchas veces nosotros no quisiéramos pasar ciertas circunstancias en la vida. Muchas veces nosotros pensamos que quienes son aptos para predicar el evangelio son gente que son preparados, gente que tiene que pasar cierta preparación académica, voy a decir, de conocimiento, o tiene que tener cierto perfil. Hace unos días yo le decía a mi esposa, yo no tengo la cara de pastor, y me decía, ¿será que los pastores tienen cara? Pero yo no sé si tienen cara, ¿verdad? Al menos panza, por ahí le vamos, pero no vamos por ahí. Muchas veces nos sentimos como que no estamos aptos para estar en cierto lugar. Nos sentimos como que nosotros no somos los indicados para estar en cierto lugar, como para predicar el evangelio. Queremos que alguien más lo haga, que alguien más preparado lo haga. Pero el Señor nos habla a través de su palabra y nos hace saber quiénes son los que verdaderamente van a llevar este evangelio tan precioso a las demás personas. Y este mensaje, dice el versículo 7, que nosotros somos vasos de barro. Vasos de barro. Y yo me ponía a pensar en esto. En Guatemala estuve en una ocasión en cierto lugar que es la fábrica de los instrumentos de barro, como los comales, las joyas, las jarras. Vendían allá en aquel tiempo las personas, aún algunas personas hacían tortillas en comales de barro. Así que yo llegué a esa aldea donde es la mera fábrica de eso, y un señor me contrató para que yo le hiciera viajes de vender todos los instrumentos, utensilios de barro. Entonces llegué de madrugada, cargamos el vehículo, pero protegimos lo más que pudimos todos los utensilios que llevábamos. Y cuando llegamos al otro pueblo a dejar la entrega, una buena parte de todo eso iba quebrado, se quebró. Las calles allá son de piedra y muchos hoyos y todo eso. Entonces usted se imagina, cuando empezamos a descargar, pues mucho se quebró.
Muchos comales quebrados, ollas quebradas, jarras quebradas, tuvimos que tirarlo. Y eso me llevó a recuerdo cuando yo estaba leyendo acá. Y digo, ¿cómo el Señor puso un ejemplo de que nosotros somos vasos de barro? Quiso decir que nosotros somos tan frágiles. Nosotros somos, hermanos, nos comparó con ese instrumento tan frágil, tan sencillo, tan fácil de quebrarse. Hoy nosotros podemos creernos la gran cosa, pero si viene algo tan fuerte a nuestra vida, nos quiebra fácilmente. El hombre pueda creerse tan fuerte, el hombre pueda tener un carácter fuerte, pero hay ciertas cosas que lo van a llevar a quebrarse tan fácil. Emocionalmente, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un ser querido, la traición de un ser querido, algo que lleva a la vida a quebrarte tan fuerte. El ser humano parece ser tan fuerte y muchas veces orgulloso, pero hay cosas que nos van a llevar un tipo de aflicción o de atribulación. Entonces el apóstol Pablo explica acerca de esto acá. Nosotros los creyentes somos como vasijas de barro, muy frágiles, de material común, como es el barro, ¿verdad? Pero Dios, en cada uno de nosotros, sabiendo lo que nosotros somos, depositó tesoros, dice la Biblia. Tesoros. Escuchen esto. Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro, ¿en qué dice? En vasos de barro. Escuchen esto. Tesoro en vaso de barro. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo no entiendo? En primer lugar, debemos entender la gran bondad de Dios. Dios en su gran misericordia, en su gran amor, hermanos. Decían las alabanzas, parece que concordaban con el mensaje. Hablaba de gracia, hablaba de amor incondicional. Las dos alabanzas que estaban cantando los hermanos. Pero el Señor, hermanos, en su gracia nos escogió a nosotros, a usted y a mí, para poner un tesoro precioso, para que usted y yo portemos un tesoro maravilloso, hermoso y de mucho valor en algo tan frágil como una vasija de barro o un vaso de barro. Y yo no sé si usted ha entendido esto, pero mire, el Señor es tan grande, tan bueno, que había un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual nos provee esta palabra en 2 Corintios. Saulo de Tarso, un hombre fuerte, perseguidor de la iglesia, detestaba a los cristianos, pero tuvo un encuentro con el Señor que fue quebrado como un vaso de barro y fue hecho de nuevo otra vez. Y se convirtió en un hombre que llevaba un evangelio tan glorioso y poderoso en él. Y llegó a ciertos lugares del mundo predicando ese evangelio, ese tesoro glorioso. Ahora el capítulo 4, versículo 1 dice él así: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, por misericordia nosotros recibimos este ministerio. Hermano, porque usted está aquí. Hermano, porque usted predica. Hermano, porque usted es un líder en algún área de la iglesia, células o lo que sea. ¿Por qué usted? ¿Porque era uno de los mejores que había en la iglesia? No, hermanos, ni siquiera sabíamos. No nos considerábamos mejores. Nadie llegó aquí sabiendo. Muchos de nosotros venimos con muchas debilidades. Personalmente, en ocasiones yo les he comentado a ustedes, no sé si acá en el púlpito, pero al menos en las clases, en ocasiones me recuerdo de lo que yo era. Recuerdo en una ocasión que fui a unas clases de inglés y nos empezamos a presentar. Yo estaba a punto de tomar el liderazgo en la iglesia, y cuando me presentan ante un grupito pequeño, no pude hablar porque se me puso una cosa acá, de los nervios. Y cuando yo salí de esa escuela dije, qué barbaridad, no pude decir ni siquiera mi nombre, me temblaba todo. Y eran 2, 3 compañeros. Y me puse a preguntar, y ahora que en la iglesia voy a ir al liderazgo, ¿cómo voy a predicarle a la gente? Con tanto nerviosismo. Y recuerdo la primera vez que lo hice, la primera vez que prediqué un mensaje, lo hice en la radio. Me llevaron acompañando a un hermano a la radio, un programa que tenía la iglesia. Y yo nunca había estado en una cabina de radio. Y el hermano me dice, habla algo, di tu testimonio, di algo. Y yo le digo, no, yo no tengo nada, yo no puedo decir nada, me da muchos nervios.
Y me dijo, no, tu testimonio, di cómo Dios te cambió. Y empiezo a hablar. Y me sentí tan solo porque era una cabina, solo el que estaba ahí, el hermano que estaba allí, estaba hablándole yo en plural a los hermanos que estaban escuchando. No sabía si había alguien escuchándome. Pero el pastor estaba escuchando y me dijo, usted, Dios lo ha llamado, prepárese con su testimonio y dentro de 15 días va a ir más preparado y va a hablar de su testimonio. Entonces ni siquiera yo sabía que yo estaba hablando bien. Yo estaba tartamudeando. Pero Dios en su misericordia lo escoge a uno para que poner algo tan precioso, siendo uno tan frágil como un vaso. Entonces dice el apóstol Pablo, Dios en su misericordia me escogió para este ministerio. En otras palabras, Dios es tan bueno, hermanos, tan grande, tan precioso, que no ven nosotros quiénes somos, qué tan profesionales somos. Dios en su gran misericordia no viene a ver tu pasado, no viene a ver de dónde eres, cómo eres, de dónde Dios te sacó o qué pasó contigo, quién eras, no importa. Dios ha levantado a grandes pandilleros, asesinos, a gente que era despreciada por la sociedad, pero Dios la ha cambiado y la ha transformado y hoy se han convertido en grandes predicadores del evangelio. Pero ¿cómo es posible eso? Que Dios les confíe un tesoro a esos vasos de barro. Y a veces nosotros pensamos y miramos quiénes somos nosotros. Pero Dios dice, yo te escogí a ti, a ti, a ti, a ti. Ustedes que están acá, para poner algo precioso dentro de ustedes. Somos privilegiados. Número 2, Cristo nos muestra la grandeza de Dios. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Escuchen esto. Nosotros no llevamos un evangelio de nosotros mismos. Imagínense ustedes que yo esté aquí parado y les diga, hermanos, el evangelio que yo les doy es porque yo he sido una buena persona y ustedes pueden ser como yo. No, el evangelio no se trata de mí. Nadie predica a sí mismo un evangelio. En otras palabras, nadie habla acerca de lo que es. Yo como hombre soy igual que todos. Yo como hombre soy igual que todo ser humano porque soy ser humano también. A mí me cuesta en la vida también. Yo también tengo preocupaciones. Yo también tengo batallas. Todos tenemos batallas acá. A veces dicen, no, ese ya está bien metido en lo espiritual. Ese ya es un pastor, le va bien en la vida. Pero le aseguro que muchas veces también he estado cruzando los dedos cómo pagar la renta, como también a usted le ha pasado. Muchas veces también me he sentido tan débil como a usted le ha pasado. Muchas veces también he sentido desánimo y ganas de tirar la toalla y no seguir adelante como a usted le ha pasado también. ¿Por qué? Porque sigo siendo un ser humano. En otras palabras, sigo siendo un vaso de barro como usted lo es. Entonces yo no puedo llegar y confiar en mí mismo para predicar este evangelio. Si yo me miro a mí mismo, hermano, lo que yo soy, yo no soy capaz de hablarle y decirle que Dios puede cambiar su vida. Y si yo le digo que Dios puede cambiar su vida, es porque Dios la cambia como la cambió la mía. Amén. Si yo le digo que Dios puede usarlo a usted, es porque Dios lo va a usar como me usa a mí. Porque yo soy igual que usted. Pero nadie aquí es igual que Dios. Amén. Entonces el poder que se manifiesta en nosotros viene de Dios, no de nosotros. En muchas ocasiones temblamos como seres humanos. En una ocasión recuerdo, fui a predicar en una célula y me dijo el hermano, no hemos tenido invitados por varios días en la célula, no viene gente, pero hoy sí hay invitados. Y cuando yo llegué a predicar, yo llevaba el mensaje tan sencillo. Sentí que me faltó mucha preparación. Sentí que me faltaba oración. Sentí que me faltaba conocimiento del tema. Sentí que me faltaba mucho. Pero cuando yo entré por esa puerta, habían llegado 4 muchachos.
nuevos a esa célula, recuerdo, gracias hermano. Y esos 4, cuando yo estaba predicando el mensaje, estaban recibiendo la palabra de Dios. Y cuando yo hago el llamado, los 4 levantan su mano que quieren recibir a Cristo. Yo me quebré ese momento. Yo lloré en ese momento. Y no estaba llorando tanto por la emoción que ellos estaban recibiendo a Cristo. Yo estaba llorando porque me vi a mí mismo. ¿Quién soy yo para que el Señor hablara a esta gente a través de mí? Eso me quebró. Quizá algún día usted tenga la experiencia que otra persona sea transformada por el poder de Jesucristo y usted sea el instrumento que le lleve ese evangelio a esa persona. Entonces se dará cuenta de que usted, siendo un vaso de barro, el poder de Dios es quien transforma las otras vidas. Y nos convertimos nosotros solamente en instrumentos. Entonces la grandeza de Dios es manifestada a través de nosotros, siendo nosotros seres tan frágiles como el barro. Hermano, les decía al principio, todos nosotros nos quebramos. Así como usted en algún momento llora, yo también lloro. Yo también puedo quebrarme. Yo también puedo llorar. A mí también me puede doler. Recuerdo lo que dice la Biblia, o recuerde lo que dice la Biblia, cuando llegó a visitar a Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto y dijo: ¿dónde le pusiste? Y hay un versículo tan pequeñito ahí que dice: Jesús lloró. Y usted dice: ¿por qué Jesús lloró? Si era Jesús, si era el Mesías, si era el Señor, pero era 100% humano. Tenía sentimientos. A veces creemos que Jesús, por ser Jesús, no pasó lo que nosotros vivimos, pero Él también pasó lo que nosotros vivimos. La Biblia dice que Elías, siendo un profeta de Dios, quiso descender el fuego del cielo, pero estaba sujeto a pasiones igual que todos nosotros. Era un hombre también. Elías era un hombre de Dios, pero era un hombre, era un ser humano como usted y yo. Todos los profetas de la Biblia fueron seres humanos como usted y yo. Los discípulos fueron seres humanos como usted y yo. Todo siervo de Dios que usted ha conocido son seres humanos como usted y yo. Usted puede ver un hombre que a través de él el poder de Dios venga, y al poner sus manos sobre las personas reciban el poder de Dios, reciban sanidad, reciban milagros. Ellos siguen siendo vasos de barro como usted y yo. No hay nada extraordinario en el ser humano. El ser humano puede vestirse hermano, con trajes lujosos de marca, zapatos de marca y todo de marca, relojes de marca carísimos. Pero ¿sabe qué? Sigue siendo humano. Sigue siendo un hombre. No hay nada más que mostrar. Un ser humano no tiene poder, no tiene superpoderes. Muchas veces a veces creemos que esto depende del hombre. Cuando uno está en el ministerio sirviendo, uno anhela tener el éxito que otro tiene. Pero ese éxito que ese tiene no dependió de él, dependió de Dios. Si ustedes ven una mega iglesia llena de gente, yo también deseo tener una mega iglesia aquí de gente, pero eso no depende del ser humano, depende de Dios. El ser humano sigue siendo igual. Lo único que el ser humano tiene que hacer es saber que somos seres tan frágiles y que el poder de Dios, y que Él es el Todopoderoso, y a través de su poder es que van a pasar las cosas. Amén. Entonces debemos de creer, debemos ver sus bondades, ver las grandezas de Dios. Un tesoro en una frágil vasija. Muchas veces nosotros, hermanos, nos cuesta entender esto, y a veces nos ponemos muchas cosas en nuestra mente. A veces no queremos seguir adelante porque creemos que no es con nosotros. No, conmigo no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hablar, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, yo no puedo cantar, yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo es sentarme en una silla. Mentira, hermano, eso no es así. Usted es capaz. Dios le dio una capacidad a todos los que estamos acá. ¿Cuántos lo creen? Dios nos dio una capacidad a todos los que estamos acá. Unos en una área, otros en otra área. Cada uno se va a desarrollar en cualquier área, y en el área que se desarrolle es el poder de Dios que se va a manifestar a través de usted. No usted como ser humano.
Usted puede hacer las cosas lo mejor que pueda hacer, pero nunca va a estar satisfecho de lo que hace. Siempre va a sentir que le hace falta algo. Cada vez que uno está haciendo algo, siente que le hace falta algo. Cada vez que yo me subo a predicar acá y cuando termino el mensaje y muchas veces escucho las grabaciones y digo, no, a mí me faltó más, me faltó dar esto, me faltó aquello. Siempre me va a faltar algo porque soy ser humano. Pero lo que Dios da a través de nosotros es perfecto. A veces no nos imaginamos que Dios usa nuestras vidas. A veces creemos que ¿cómo Dios va a usar mi vida? Eso tiene que hacerlo alguien que está bien preparado. Pero no es así. Muchas veces tuve la experiencia de hablar con gente que fue restaurada en su propia casa. En una ocasión estoy hablando con una persona que casi no me hablaba, no me contestaba. Y yo estaba hablándole y me inspiré y empiezo a hablarle una historia de la Biblia y le estoy hablando. Y él solo me decía, sí, sí. Y le digo, pero dígame usted que recibe este mensaje. Y se pone a llorar y me dice, Dios te está usando, porque el mensaje que me vienes a decir, me estás diciendo, es lo que yo vivía allá en mi país. Y yo quiero volver al Señor, yo quiero volver al Señor, llorando, hermanos. Y en ese momento llorando en su propia casa, él recibiendo a Jesús en su corazón. Y yo salgo de ahí y digo, ¿cómo es posible que pasen las cosas así? Yo sigo siendo humano, pero eres tú el Todopoderoso. Cada vez que usted vea que Dios usa su vida, nunca se dé la gloria a sí mismo, nunca. La gloria es del Señor y el Señor no comparte su gloria con nadie. Cuando el ser humano se cree en su propia fuerza y ve con sus propias fuerzas, no llega a ningún lugar. Dios le dijo a Zacarías, a través de Zacarías, el profeta Zacarías, a Zorobabel, le dijo, así es el Señor, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo. Todo lo que pasa en esta iglesia se va a hacer con el poder del Espíritu Santo. Nunca tiene que subírsenos el zumo en la cabeza, no. Es el poder del Espíritu Santo. Yo puedo ser tan sencillo, mi vida puede ser tan humana, pero Dios es tan Dios y tan poderoso. Y tiene poder para usar nuestras vidas. Nosotros somos solamente vasos de barro. A veces no entendemos y la gente que viene quiere cambiar antes de venir a Cristo. ¿Cuántas veces invitamos a la gente? Ven a la iglesia. No, dice, es que yo tengo unas situaciones que arreglar todavía. Es que yo tengo que cambiar antes de ir a la iglesia. Yo tengo que dejar el vicio antes de ir a la iglesia. Y no se trata del ser humano. El ser humano no es perfecto. El ser humano tiene imperfecciones. Y siempre las tendrá porque es ser humano. Es Dios quien va a cambiar su vida. Es Dios quien va a transformar su vida. Entonces dice el versículo 8 en adelante, dice que estamos atribulados en todo, mas que dice, no angustiados. Atribulados en todo, mas no angustiados. Yo quisiera que usted me acompañe o veamos la versión, traducción al lenguaje actual. Y vean lo que dice el versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Aquí vamos a ir concluyendo con esto. Versículo 8 dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, ¿qué dice? No nos desanimamos. 4:8, hermano, 4:8. Estás en 3:8. 4:8. Mira lo que dice. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pero en la otra versión dice, no nos desanimamos. Es decir, vamos a pasar por muchas cosas, pero una cosa que va a pasar es que no se va a desanimar. Dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, todos nosotros pasamos por dificultades. ¿Usted pasa por dificultades? Sí, yo también. Los hermanos también, quien está sirviendo también, todos pasan por dificultades, pero hay algo, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. ¿Le preocupa la renta? Sí, seguro que sí. ¿Le preocupa la deuda que tiene? Sí, le preocupa la deuda. A todos pasamos por preocupaciones, pero una cosa, tenemos calma. Calma. Es Dios quien trae la calma. Siguiente versículo 9 dice, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Me puedan perseguir,
me puedan insultar, me puedan criticar, me puedan dejar, me pueden dar la espalda. Mi amigo, el que es más mi amigo, me puede dejar y irse para otro lado y no seguir más conmigo. No me importa. Dios nunca me abandonará. Ok, entonces usted tiene que saber que es una vasija, que es un vaso de barro, pero tiene que saber que su Dios es poderoso. Tiene que saber que Dios tiene el control de todo. Usted sabrá que habrá momentos difíciles, pero tiene que saber que Dios tiene el control. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Se levantarán pruebas, se levantarán batallas en contra de nosotros y puede ser que alguno de nosotros tropecemos y caigamos, pero ¿saben una cosa? No nos van a destruir. Todo aquel que conoce a Dios nunca será destruido. Fracasó, ok, es un ser humano, pudo fracasar, falló, está bien, falló, pero no se quede tirado. Tiene un Dios poderoso que lo va a levantar. A usted no lo han destruido. Hay gente que vino de sus países, allá sirvió al Señor, allá se entregó, pero aquí dice ya no voy. ¿Por qué? Es que le fallé a Dios. Dios puede transformar tu vida. Abraham Pérez predica un mensaje y dice de un pastor, hijo de un pastor, que era tremendo en el evangelismo, llenaba estadios, habían milagros, sanidades y todo a través del ministerio de ese muchacho. Pero dice él que un día una hija de una bruja fue asignada para hacerlo destruir. Y lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. Lo acosó hasta llegar un momento donde él cayó. Y cuando cayó, le dejó una nota en el hotel diciéndole: soy la hija de una bruja y me pagaron para destruir tu vida. Y dice que él no se pudo perdonar a sí mismo. ¿Cómo fue a caer tan bajo? Y se tiró a las drogas, al licor, a la perdición, a tal grado que enloqueció y terminó en las calles, debajo de los puentes, como loco. Pero un día dice, pasó a una iglesia y dijo: hoy es mi última oportunidad. Si Dios tiene algo para mí, Dios va a sacar mi vida de acá. Y si no, me voy a tomar esta pastilla. Llevaba una pastilla para matar vacas y dijo que con esa iba a morir. Pero cuando él está en la puerta de la iglesia, dice Abraham Pérez que él estaba parado ahí predicando y el Espíritu Santo le dijo: ve y llama a ese hombre y dale tu anillo. Y él tenía un anillo muy valioso. Él cuenta en su testimonio que llamó a aquel hombre, y cuando lo llamó y venía caminando, toda la iglesia se paró asombrada viendo al muchacho entrar, porque toda la iglesia sabían quién era este hombre. Era el hijo del pastor. Y el pastor que estaba aquí al frente empieza a llorar y dice que cuando ve, él le pone las manos y el hombre empieza a recibir el poder de Dios. Y cuando lo liberan, él dice: yo no te vi a ti, yo vi al Dios poderoso, vi que estaba parado y me estaba llamando. ¿Saben qué? Dios restaura vidas. El diablo quiere destruirte, pero no podrá destruirte. Eres un vaso frágil y Dios lo sabe perfectamente. Dios siempre te da la oportunidad. Levántate otra vez, porque así como eres tan frágil, Dios puede usar tu vida. Dios puede restaurar vidas. Gloria a Dios. A veces nosotros nos culpamos a nosotros mismos. Es que yo no puedo. Es que yo soy tan frágil. Es que yo soy tan débil. Es que yo no puedo cumplirle a Dios. Es que Dios pide mucho. Es que yo no puedo ser un cristiano como la gente lo pide, como ahí en la iglesia quieren. Nos culpamos tanto y preferimos estar lejos de Dios. Pero Dios no está viendo eso. Dios te está viendo como lo que eres, como un vaso de barro frágil, pero en su poder, en su grandeza, en su bondad y en su misericordia, Él dice: en ese vaso yo depositaré un tesoro muy valioso. Eso es hermoso y eso a mí me llena de gozo, porque siendo yo tan débil como un vaso de barro frágil, Él depositó su evangelio en mí. Él depositó su poder en mí. Él depositó su espíritu en mí. Él depositó su presencia en mí. Él confió su presencia en nosotros, hermanos. Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. Por eso el mensaje de hoy es: no te quedes donde estás, aunque eres una vasija de barro, pero Dios puede usar tu vida de una manera impresionante. Dios puede transformar la vida de otro a través de ti. Dios puede cambiar la vida de otro a través de ti. Tú puedes afectarle la vida a otro para su eternidad a otro a través de ti.
el poder de Dios se puede manifestar para que otro reciba vida eterna a través de ti. ¿Sabía usted eso? El Señor usó a una persona como usted, humano como usted y como yo, para que usted recibiera la palabra de Dios. Y hoy, gracias a eso, usted tiene salvación. Si usted muere hoy, va con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque otro ser humano como usted se dejó usar por Dios. Y Dios dice hoy: yo quiero usar estos vasos de barro que están aquí. Yo quiero mostrar mi poder a través de estos vasos de barro. Pero tienes que creer que es el poder de Dios y no eres tú. Cuando tú dejes de creer en ti y empieces a creer en Dios, verás cómo Dios usará tu vida. Pero cuando tú sigas confiando en ti, nunca podrás hacer nada, porque nosotros con nuestras fuerzas nada podemos hacer. Todo lo hacemos con el poder de Dios. Amén. Quiero que se ponga de pie en esta hora. Y esta breve reflexión de esta tarde queda hoy en nuestros corazones. Yo soy una vasija de barro, pero Él es mi Dios poderoso. Yo soy frágil, pero Él es poderoso. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Yo no tengo poder, el poder es de Él. Yo no tengo unción, la unción la da Él. Y si Él la da, yo lo que soy, me voy a rendir a Él para que Él ponga en mí su gran poder. Y cada vez que usted abre su boca, cada vez que usted ministre a otros, cada vez que usted le dé un mensaje a otro, es el poder de Dios a través de usted. Nunca crea que es usted. Es el poder de Dios en usted. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias.